Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Celia Islas Jiménez. Ella es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular C de la Dirección de Etnohistoria. Bienvenida, maestra Celia Islas. Muchas gracias, saludos cariñosos a ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que para ustedes ya pan comido. Es la minería en la Nueva Galicia. Sí, cómo no. Pero fíjese usted que para el común de la gente, cuando hablamos de la minería novohispana, en general estamos pensando en los de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro y pensamos en las grandes centros mineros, en los grandes reales de Guanajuato, Zacatecas, Zacualpan, el norte, y hacemos muy poco caso de algo tan importante como son las pequeñas empresas mineras metidas en las montañas, que a veces les va muy mal y que usted nos está descubriendo de una manera muy sencilla y muy atractiva. Vamos a hablar de esas pequeñas empresas y quiero empezar con digamos, con una idea que me nace de su artículo Producción minera en el occidente del Reino de la Nueva Galicia y que se conecta con un viejo artículo y un viejo libro de José Miranda de la Nueva España en tiempos de Felipe II. Y es que la producción de las minas era el máximo beneficio de los españoles y la máxima atracción de la corona. Era la gran atracción. Y usted en el desarrollo de este trabajo nos pone la gran atracción y después la gran desesperanza. Vamos a hablar de este doble sentimiento y doble manera de enfrentarse a la vida en la Nueva España. Vamos a empezar ahorita por el entorno geográfico. Cuando habla usted de la Nueva Galicia y del norte de la Nueva Galicia, del reino de la Nueva Galicia, ¿de qué parte del México actual estamos hablando? Bueno, es el oeste de Nueva Galicia, que incluye desde luego Jalisco, parte de Nayarit y también parte de Zacatecas, pero principalmente es en Jalisco. Es en la parte maestra en donde están... El occidente de México. Sí, el occidente de México y el norte de Jalisco hacia Compostela, hacia... Exacto. Porque bueno, Compostela debió haber sido tan importante precisamente porque el reino de la Nueva Galicia alguna vez pensó en esta ruta de Santiago. Tenían una gran esperanza de que fuera realmente un reino como Galicia. Y empiezan a encontrar vetas muy tempranamente, según yo veo acá en su trabajo, muy tempranamente, estoy hablando de noviembre de 1525, ya el emperador está dando una provisión real para poder encontrar y sacar no solo plata, sino oro que habían encontrado de bastante buena calidad, pero que fue una ruta muy trabajosa. Tan trabajosa, maestra, que usted lo describe pues con gran puntualidad, cómo van yendo hacia esos lugares y rápidamente las vetas empiezan a dar y luego ya no. Platíquenos cómo es este proceso. Sí, en realidad sí se encontraron las minas y todo, pero no había la facilidad para su trabajo.
porque estaban más metidos en el centro de México, por ejemplo, en la región de Tlalpujagua o de Michoacán y todo, pero como ya el occidente de México, allá en Jalisco, Nayarit, se les hacía ya bastantito lejos, entonces era difícil que fueran a la cuestión de la explotación de las minas. Claro que en cuanto empezó a florecer esa región, que más o menos no fue en los primeros tiempos de la colonia, desde luego, más bien en los últimos tiempos de no de la colonia, sino del primer siglo de la colonia, entonces fue cuando ya se empezaron a interesar, pero sí, la minería, yo por ejemplo también hice un trabajo sobre la minería en Michoacán, en Tlalpujagua y esas regiones, y eso fue más temprano, más rápidamente lo explotaron, lo de Michoacán. Jalisco sí, pues les costaba un poquito más de trabajo llegar a esos lugares, pero sí fue más o menos como fines del siglo XVI, cuando ya empiezan la explotación de las minas de esas regiones. En su texto, la investigadora nos apunta que se considera a la producción de las minas como el máximo beneficio que obtuvieron los españoles en su empresa de conquista y colonización del territorio mexicano. La extracción y explotación de los metales preciosos, en especial la plata, fue la finalidad principal y permanente de los colonizadores españoles. El ramo de la minería constituía la producción económica dominante en nuestro país durante la época colonial, y era, según Fausto de Eluyar, en su texto Indagaciones sobre la amonedación de la Nueva España de 1979, el móvil de todas las permutaciones y giros de la sociedad. Además, el producto de las minas era la principal fuente de ingresos que recibía la corona española de sus colonias americanas, por lo que ésta favorecía su laboreo y explotación, así que la búsqueda de vetas ricas fue constante. El empresario minero debía mantener la continuidad de la producción y requería disponer de un capital efectivo para la compra de herramientas e insumos y los alimentos necesarios para los trabajadores, además de los animales de tiro y otros gastos más. ¿Cómo se fundaban esas reales de minas? ¿Qué tipo de gente llegaba, maestra? Pues casi eran, pues no diríamos aventureros, desde luego, pero sí gente que no fuera a pensar en que se va a vivir en una casa, a estabilizarse y todo, sino eran personas que pues un tanto que iban y buscaban y si lo que encontraban y les interesaba, pues se quedaban y si no, se iban a otro lado. Entonces, de luego que cuando fueron esas regiones, por ejemplo en Michoacán, que empezaron primero en Michoacán, yo también hice una investigación sobre Michoacán, y entonces primero se establecían en donde encontraban las minas, y después ya si encontraban alguna región que tuviera, pues ya no minas, ya no eran en ese momento minas, sino algunos yacimientos que encontraran, entonces ya decidían establecerse y empezarlas a explotar. Y aquí en esta región que yo estoy ahorita manejando, porque sí, yo vi la minería en Michoacán, mi tesis de maestría, creo que sí, fue sobre las minas en Michoacán, pero ya después me seguí para allá, para la Nueva Galicia, y entonces sí, encontré que era más problemático para todos, para los aventureros que iban y para la gente interesada y todo, pero sí se hicieron la explotación de las minas. Y recuerdo que en su artículo maneja usted que también encontraron oro. Mi pregunta sería, ¿era oro de placer o era de minas, maestra? Las minas, por ejemplo, de Tlalpujagua y de esa región, eran sobre todo minas de plata, ¿eh? Ajá. Y sí, pues no llegaban a lo mejor a encontrar alguna que otra veta de oro, sí, pero en realidad lo que más había en estas regiones era la plata. La plata. Como occidente de la Nueva Galicia, referimos a los actuales estados de Nayarit y Jalisco. La conquista de esta región, nos comenta la especialista, fue realizada en un corto periodo de tiempo, es decir, para 1531, los españoles se habían adueñado de la mayor parte de sus territorios. El área fue muy rica como productora de una gran variedad de metales, sobresaliendo la plata y en algunas ocasiones el oro. También se encontraban yacimientos de cobre en abundancia, así como estaño, hierro y plomo. La producción de plata tuvo diversa suerte
en las diferentes zonas donde fue labrada durante la colonia. ¿No puede hacer para que entendamos un poco, pensar, por ejemplo, finales del siglo XVI? ¿Qué diferencia habría entre un centro minero como Tlalpujagua o como Tasco o como Zacatecas o Guanajuato, con estos pequeños poblados, estos asentamientos mineros que usted ha trabajado? ¿Cómo los compararía? Pues sí, mire, yo, por ejemplo, mi tesis de maestría fue sobre Tlalpujagua, y sí, Tlalpujagua fue muy temprana, ¿no? Pero estas regiones sí tardaron mucho en que se explotaran las minas así con cierta persistencia, ¿no? Más bien, pues eran pequeños yacimientos que algunas que otras gentes los explotaban, pero que no parecían que fuera importante, aunque sí después ya fueron encontrando más yacimientos importantes. Y en la Nueva Galicia ya fue cuando se nombró la Nueva Galicia, ya gente de acá del centro, pues iba más seguido allá. Pero sí, yo me encontré, porque yo, como les digo, hice trabajo sobre Tlalpujagua. Tlalpujagua fue muy temprana en la explotación de las minas, y sin embargo la Nueva Galicia no fue tan temprana, fue más o menos a fines del siglo XVI. Sí, aunque en su artículo sí hay algunas referencias a mediados del siglo XVI, fíjese que coinciden con la guerra chichimeca y con el auge de Zacatecas, el primer auge de Zacatecas, y estas minas que usted está describiéndonos están en la Sierra Huichola. Sí, 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 exactamente. Sí, pero es como le digo, sí llegaron a explotar las minas tempranamente, pero no como en el centro de México, como yo, que manejé Tlalpujagua, que fue muy temprana, y otras regiones. En esta región no fue muy tempranamente, fue, pues quizá podríamos decir que después de mediados del siglo XVI, fue cuando se empezaron a ver los yacimientos y ver si se explotaban las minas y todo. Entonces, en Nueva Galicia, se hicieron descubrimientos prehispánicos de lugares donde se explotaban las minas por nuestros antepasados, pero desde luego que ya en la época colonial fue cuando ya se decidieron, se dedicaron y se establecieron españoles en esa región. Fray Antonio Tello, en su obra Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Jalisco, Guadalajara, comenta que viendo el conquistador y gobernante Cristóbal de Oñate la pobreza de la tierra neogallega y temiendo que se despoblase, procuró buscar minas para que fueran aprovechadas por los españoles y descubrió algunas de oro en Jaltepec, cerca de Compostela, así como otras ricas en Culiacán y en Etzatlán, las cuales repartió a los vecinos españoles y propició el descubrimiento de las minas de Huachinango y de Purificación. Tiempo después, se descubrieron y labraron minas en Tepic, Acaponeta, Compostela, Santa María del Oro y Huitzitzila, en el actual estado de Nayarit, y las de San Sebastián, Ostotípac, Ostotipaquillo, Xocotlán y otras en el actual Jalisco. En la comarca de la ciudad de Compostela había muchas vetas argentíferas y allí se descubrió y explotó la mina del Espíritu Santo, que produjo durante algún tiempo mucha plata y algo de oro de alta ley, riqueza enviada a la Ciudad de México. El auge de estas minas duró de 1543 hasta 1562, cuando disminuyó su extracción y ley de las vetas. Estas minas dieron mucha riqueza y poder a Galicia, y en la ciudad de Compostela se establecieron las primeras cajas reales del reino. Para fines del siglo XVI, las minas estaban muy decaídas, habiendo 12 mineros y 14 vecinos españoles. Sin embargo, fueron trabajadas a corta escala durante todo el periodo colonial, quejándose los empresarios mineros del insuficiente suministro de azogue para la extracción de la plata. Platícanos un poco, que imaginemos cómo se van estableciendo los españoles y probablemente también criollos y mestizos en estas regiones. Cuando uno habla de Jalisco, en general habla de zonas agroganaderas que producen
para la ciudad de Zacatecas o para la de Guadalajara y se mueven en este comercio que tiene que ver con las minas, pero con los grandes centros mineros. ¿Cómo eran estos hombres que iban a dar ahí sí a los confines de la Nueva Galicia? Sí, sí, pues no era un trabajo fácil, desde luego. Y maestra, estamos hablando de regiones montañosas. Mm, Eh, ¿Cómo se hacía el beneficio de la plata? ¿Se Pues usaron bosques o siempre hubo azogue? ¿Cómo fue? bueno, pues sí, los españoles pues trataban de llevarse los implementos necesarios. Sin embargo, como usted dice, en realidad la vegetación de estas regiones es muy intensa, todavía es muy intensa, ¿eh? Yo, por ejemplo, he visitado algunas poblaciones, a un lugar bellísimo que se llama San Sebastián del Oeste, donde se explotaron las minas muy tempranamente, y todavía es muy difícil llegar a estos lugares, no se Ujú. imagina. A mí me encanta ir a San Sebastián del Oeste porque es una población de esas poblaciones que uno vería en las películas o así de esas, muy bella la población, así entre cerros y las casas así, no las casas a que estamos acostumbrados y todo, y hasta la gente es muy padre, y entonces sí, como que es otro, bueno, si exagero, pero sí, es otro mundo. En referencia a las minas de Huachinango, las relaciones dicen que se inició su explotación más o menos en 1545 y sus vetas registraron elevada ley. Indican que en las serranías de esta jurisdicción había muchos veneros de plata y la mayor parte de ellos de cobre. Cerca del Real de Huachinango había haciendas de minas pobladas, en donde se labraba la plata, aunque no de mucha ley. Matías de la Mota Padilla menciona en su historia que las minas de Huachinango, junto con las minas de Xocotlán, Guazacatlán e Ixtlán, en 30 años, produjeron a su majestad más de 2 millones por sus reales derechos. En lo alto de las montañas se encontraba el Real de San Sebastián, en donde a mediados del siglo XVI se descubrieron y laboraron ricos yacimientos de plata. En su jurisdicción se encontraban otros centros mineros importantes. Las minas de Xocotlán fueron consideradas muy ricas en su época de descubrimiento en el año 50, llegando mucha gente a poblarlas, como escribió Francisco del Paso y Troncoso. La primera mina que toparon fue la que hoy llaman descubridora, de tan rico metal que salía a razón de 50 y de 60 y de 70 marcos por quintal de tierra. Aunque ha muchos años que se acabó esta ley y su común beneficio es, y ha sido, a 2 onzas por el azogue. Para fines del siglo, había minas de plata, aunque no de mucha ley. Tenía 8 haciendas trabajando y 12 vecinos españoles. En 1621, la jurisdicción de Xocotlán tenía 2 o 3 haciendas de minas y otros tantos españoles que vivían en ellas. En la jurisdicción de Ostotipaquillo florecieron algunos pueblos que contenían en sus terrenos minerales. Para el siglo XVII, la producción de las minas de la región fue pobre e inconstante. En este siglo, la población de Huachinango era de 10 a 12 españoles y de las minas no se sacaba plata de consideración, sino magistrales o minerales para beneficiar la plata de Ostotipac. Pero en un principio, cuando empecé a hacer sobre la investigación de la minería en estas regiones y que fui a San Sebastián, pues iba yo con mi esposo y llevábamos un jeep y no se imagina, tenía que regresarse, para dar una vuelta, tenía que regresarle el jeep para atrás y después para adelante. Bueno, era toda una odisea muy buena, muy buena. Sí, porque Entonces, eran brechas, ¿verdad? no era camino, No eran caminos, eran exactamente. veredas. Sí, veredas, y es lo que le digo, no crea que iba uno caminando y de momento nosotros íbamos en el jeep, de momento podía darse la vuelta, ¿no? Yo me bajaba, mi esposo manejaba el jeep de reversa y de para acá y para allá hasta que le daba la vuelta. No, desde luego que no todas las vueltas, pero sí había lugares así tan difíciles como no se imagina. Cuando yo empecé a ir a San Sebastián, ahora sí ya hay más facilidades, desde luego.
Yo empecé Pero ahí, ahora, pues, sí, casi como no, 10 años o algo, sí. ¿qué fue usted? Pero Sí. ahora más por el turismo, me imagino que por la minería. Ya, sí, sí, ya ahora hay más turismo y todo. Difícilmente era de llegar. Ahora ya no es tan difícil, ¿eh? Pero no se crea que es fácil, ¿eh? Entonces va uno como si fuera uno a ese rumbo, pero por la montaña, ¿no? Y ya Ujú. cuando llega uno más o menos cerca de esta población, ahí se me fue ahorita el nombre, que es muy católica y toda la cosa, hacen muchas, ¿cómo se llama? Uf, es que ahí Peregrinación. todos son muy católicos, maestra. Es una No, no, zona pero muy, esa, muy católica. sí, De pero hecho, sobre todo era una zona cristera. encontrábamos peregrinos siempre en los caminos y todo. Muy interesante. Nada más que si era al principio muy difícil, ¿eh? La llegada a San Sebastián era pesadita. Le digo, gracias a que teníamos un jeep, mi esposo y yo, pues nos íbamos en jeep, porque en carro quizá no hubiéramos podido llegar. Pero ahorita ya está muy fácil. Los invito a que vayan a San Sebastián. Es muy bello, ¿eh? San Sebastián del Oeste, ¿eh? Maestra, y Sí, ahí sería interesante. cuando Ujú. llegaba usted ahí, ¿encontraba archivos? Sí, fíjese, en San Sebastián encontré archivos y lo bueno es que, por ejemplo, estaban desde luego de la iglesia, ¿no? Y el padre de la iglesia se portó, pero eh, voy a decir la palabra cuatísimo, se portó bien, Muy bien. se portó bien, padre, ¿no? De veras, cuando llegamos y todo, y pues yo dije, a ver si es padre, pues me dijeron que era un señor muy simpático, pero que sí era muy rígido y todo. Yo dije, a ver si me sale con que no me puedo ver los archivos. No, me dio unas facilidades increíbles el padre. No sé si ya está ese, no, digo, ya no está ese padre, pero de todas maneras fue muy bonito. Y la gente, como no va mucha gente, bueno, ahora ya va mucha gente, pero no iba mucha gente, lo recibía a uno muy bien, ¿eh? Según algunos documentos consultados por la investigadora Isla Jiménez, en el siglo XVIII algunos reales y minas trabajaban obteniendo una producción baja. Por ejemplo, en la jurisdicción de San Sebastián se informa que en 1768 se había comenzado a poblar el paraje de los Reyes, real antiguo, con el objeto de explotar algunas minas, aunque con una producción baja. También se estudiaron algunos libros documentos en donde se registraba la producción de plata y oro que se extraían y explotaban en los reales de Huachinango y San Sebastián y que se enviaban a aquintar a la Real Caja de la ciudad de Guadalajara en la segunda mitad del siglo XVIII. En dichos libros se asentaban las partidas de plata y oro que se presentaban al alcalde mayor de San Sebastián, dando el número de marcos manifestados y el dueño a quien pertenecían, el día, mes y año en que se manifestaron y el sujeto a quien venían consignadas. Sí. Los que yo reconozco son Compostela y San Sebastián, que esos son los que más conozco yo, pero por la parte de, de los huicholes cristeros. Ah, por eso, sí, Ajá, si yo, fíjese que por eso me gustó tanto su artículo, porque sí, encontré el pasado de, un, de una industria y de una vida novohispana sí, distinta, que sí, es la sí, de de estos pequeños poblados mineros. No alcanzaban a ser todo un real, pero son pequeños poblados de muy poca gente. En sí, realidad eran caseríos de 4, 6, 8 familias. sí, La producción de las minas para fines del siglo XVIII era, según una descripción de la Nueva Galicia, de más o menos de 40 campos de minas dispersos por el territorio, donde se rescataban platas y en algunos oro. Había una notable diversidad de niveles de explotación y rendimientos. Por ejemplo, el Real de Huachinango y el de la Yesca se encontraban en plena decadencia, y había otros de muy rica ley, pero que no se explotaban debidamente sus minas, como San Sebastián, Ostotípac y El Rojo, este último en jurisdicción de Huachinango. Había en esa época un reclamo constante de recursos e insumos, particularmente de azogue, así como el empleo de una mejor técnica de explotación de los metales, además del desagüe de las galerías y socavones. El cuadro de fines de siglo alude a una minería de escala,
con obstáculos al crecimiento de la producción, con carencia de inversiones y de limitados contornos en su radio de circulación. En algunos casos significativos, es recurrente el descenso de la ley, la falta de fomento y la disminución de las escalas de producción, o bien la escasez de talento y recursos en su explotación. El visitador Menéndez Valdés, en su descripción, detalla la situación de los reales de minas en los años de 1790. Así, por ejemplo, señala que el real de Huachinango se encontraba en la mayor decadencia por la miseria de sus habitantes y pobreza de sus metales, que apenas llegaban las leyes a 2,5 onzas por carga. En el Real El Rojo, 4 eran las minas que se trabajaban con poco fomento y contentándose su dueño con las leyes bajas. Fíjese, si todavía cuando nosotros fuimos, mi esposa y yo, pues que hace 10, 15 años, algo así más o menos, pues estaba San Sebastián así, no crea que había gente ahí de otros lugares. Sin embargo, nos recibieron muy bien en donde fuimos a pedir, porque dijimos, pues no había hotel, y entonces, ay, ¿y ahora dónde vamos? Ya alguien preguntamos y nos dijeron, pues mira, en esa casa, dice, hay veces que rentan. Si ya fuimos mi esposo y yo, y sí nos rentaron una habitación. El barón de Humboldt, en su estudio sobre el reino de la Nueva España, de principios del siglo XIX, al referirse a la Nueva Galicia, menciona algunos de los reales y minas estudiados, como La Yesca, Ostotipaquillo, Huauchinango, San Nicolás del Rojo, San Joaquín, Etzatlán y otros. Advierte que desde 1785 a 1789 entraron en las cajas reales de Guadalajara 509,000 marcos de plata provenientes de algunos de los reales mencionados. También indica que el oro de mezquital se consideraba como el más puro, es decir, el que tenía menos liga de plata, hierro o cobre. Sí, Maestra, me decía usted que encontró archivos. Fíjese que sí, un historiador francés, Brodel, hace muchos años, decía que las montañas suelen ser lugares conservadores, conservan las tradiciones, el pasado, etcétera. Usted encontró un archivo, encontró vestigios de una tecnología, encontró una población de raíces muy antiguas. Entonces le atinó, porque estaba usted buscando un pasado del siglo XVI y encontró la veta. Así como ellos encontraron vetas de plata, usted encontró la veta de este pasado. ¿Qué decían los archivos? Sí. ¿Qué encontró usted? Platíquenos como etnohistoriadora o como etnóloga, platíquenos qué es lo que veía usted en aquella época. No, sí, el padre muy gentil, muy atento, pues me llevó a donde estaba el archivo, que pues no era así, ningún archivo, pues estaban ahí guardados los libros y los cuadernos, todo revuelto y toda la cosa, así que no creo que fue nada fácil consultar los libros, porque pues todo estaba, pues no estaba arreglado en el archivo, ¿no? Estaba sueltas muchas piezas, algunas puestas en estos lugares de donde se ponen los libros y toda la cosa, pero no fue nada fácil, ¿eh? Fue de estar encontrando, como dicen, una aguja en un pajar, porque sí estaba difícil, pero sí encontré cosas importantes. Antes de continuar, es necesario mencionar un glosario que generosamente nos comparte la investigadora. Quintal es la unidad de peso. Tiene 4 arrobas, o sea 100 libras, y 1,600 onzas. Equivale a 46.024 kilogramos. Arroba. Es la cuarta parte del quintal. Se consideraba como la unidad principal de las medidas de peso. Se divide en 25 libras, 400 onzas. Equivale a 11.506 kilogramos. Libra. Tiene 16 onzas. Es la 25ª parte de arroba. Equivale a 460.246 kilogramos. Marco. Es un peso de media libra, o sea, 8 onzas. Equivale a 230.123 gramos. Onza. Equivale a 28.765 gramos.
Por otra parte, la estudiosa nos advierte que un marco corresponde a 8,5 pesos, un peso a 8 reales de plata, y un real son 12 gramos o 34 maravedís. Por ejemplo, Investigaciones. ¿encontró usted algunos temas que tienen que ver con la tecnología minera de la región? Pues tanto como de la tecnología, no, pero sí de la minería, ¿eh? Donde se enunciaba de que se explotaban las minas, que sacaban plata, pero así de la tecnología, pues tanto así, no, la verdad, ¿para qué le digo? La Nueva Galicia, como gran productora de metales preciosos, tuvo variaciones muy significativas tanto en cantidad y ley de sus minerales, como en las regiones donde se explotaron minas. En la región oeste de dicho territorio, de acuerdo con las investigaciones expuestas en este trabajo de la investigadora Celia Islas Jiménez, la producción de las minas fue sumamente variable debido a la frecuente mudanza en la riqueza de las vetas, con periodos muy marcados de explotación de los yacimientos mineros y la combinación de épocas de bonanza y épocas difíciles de baja o nula producción. Pero sí encontré en el archivo muchas referencias que yo buscaba sobre el lugar y sobre los demás lugares. Sí, fui bastantes veces porque era necesario, ¿no? Y la buena suerte, le digo, que nos encontramos unos padres, porque no era uno solo, que de muy buena onda, como se dicen ahora, muy buena onda, tenían sus libros ahí en un salón, en una salita. Claro que no los tenían arreglados por temas ni por nada de eso, y me permitían así estar ahí en el archivero y estar revisando lo que me podía servir, y había alguno que otro libro que me ponía yo pues, a copiar ciertas cosas y todo. Eso sí que no podía yo sacar fotocopias porque no había lugar donde sacar fotocopias. Entonces ahí me la pasaba yo copiando, pues no había de otra. Pero mi esposo y yo, pues casi éramos de los pocos ahí, no turistas, sino gentes de fuera que estábamos ahí. Entonces, fue muy interesante estas idas a San Sebastián. A mí me gustaron mucho y sí obtuve mucho material de allá, ¿eh? Sí, porque le digo, el padre, yo le dije, pues que yo quería visitar el archivo, pues me dijo, pues va a tener que ver, dice, porque este archivo nadie lo ha arreglado, dice, ahí están los libros, consulte usted los que le sirvan, ¿no? Padre muy amable, ¿eh? Y dice, lo que le pueda servir, dice, pues, lo puede copiar y toda la cosa, pero sí estaba, al principio estuvo difícil, ya después había fotocopiadora en San Sebastián, y bueno, ya era otra cosa, pero al principio sí fue bastante difícil. Maestra, Ahora, estamos llegando a la mitad del programa, déjeme hacer un paréntesis sí, para cómo no. recordarle a nuestro auditorio Ujú. que estamos platicando con la maestra Celia Islas Jiménez sobre los pueblos mineros del norte de Nueva Galicia, en particular San Sebastián del Oeste. Maestra, antes de que entremos a un tema un poco más académico que es el de su tesis, cuénteme Ujú. usted, en lo posible, si llegó usted a conocer leyendas y cuentos y alguna cosa popular que tenga que ver con la minería ahí en San Sebastián, tesoros escondidos o portentos, alguna cosa así que usted recordara. Fíjese que no, la gente, o no vivían ya los que antiguos, pues, desde luego de la colonia, desde luego que no, pero mineros, y como ya no explotaban casi las minas, sí, Mm. sí, me llegaron a decir que sí había gente que iba a las minas y trataba de sacar algo, pero ya no estaban en explotación, ¿no? Ujú. Entonces, sí, difícilmente me encontré gente así, sino si hubiera sido bueno. Claro que yo donde quiera preguntaba. Vamos entonces a platicar sobre su tesis. ¿De dónde nace su interés por estudiar la minería de la Nueva Galicia? Y de Tlalpujagua, porque ya nos contó usted que en realidad es la minería lo que le interesa. Bueno, primero que yo, desde que estaba en la escuela me interesó ese tema de la minería. En segunda, Tlalpujagua era la tierra de mi mamá, donde nació mi mamá, Ah, ¿no? Entonces, pues me llamaba la atención Tlalpujagua. Y
Y como cuando era chica nos llevaban a Tlalpujagua y nos llevaban a las minas, me acuerdo mis papás, mi papá y mi mamá, que íbamos de visita, mi mamá tenía cierta familia allá, ya lejana y todo, pero sí íbamos a visitarlos, y entonces ellos nos llevaban a las minas, que ya no estaban en explotación, desde luego, pero que habían sido antiguas minas y todo. Por eso a mí el tema de las minas me interesó mucho, fíjese. Primero, y en segunda, pues la región de Michoacán, la tierra de mi mamá. Entonces, sí, eso era lo que me preguntaba, perdón, ¿sí? Sí, eso, Ajá, exactamente. Y ajá. entonces, ahora platíquenos de sus maestros. ¿Quién dirigió su tesis? ¿Por dónde usted encontró la beta en Tlalpujagua? Fíjese que mi maestro, de mis más maestros más queridos, fue Jiménez Moreno. Ujú. El maestro Jiménez Moreno nos dio historia antigua de México y él mencionaba Tlalpujagua. Entonces antes de ver toda esta cosa de mi tesis y todo, yo platiqué con él, yo platiqué con el maestro Jiménez Moreno. No conocía el Tlalpujagua, desde luego, pero sin embargo, el tema lo conocía muy bien, la minería, todo ese aspecto. Ya ve que el maestro Jiménez Moreno se metía en temas muy interesantes. Entonces, con el maestro Jiménez Moreno yo estuve platicando mucho. Y le platicaba yo de Tlalpujagua y todo, y me decía, yo no conozco, pero, y hasta sí lo llegué a invitar, pero pues difícilmente podía el maestro salir y todo. Pero sí, ese fue mi interés por la minería, exactamente. Y de ahí, Pues, ¿cómo camina usted hacia la Nueva Galicia? Porque pues de Tlalpujagua pudo haberse ido hacia Zacualpan, hacia Tasco, hacia las zonas mineras del sur, que eran muy ricas, y en cambio va usted a dar con los aventureros de Jalisco. pues resulta que mi esposo lo cambian de trabajo a Jalisco, Ah, ¿cómo se llama la capital, no? a Guadalajara. Guadalajara. Ujú. Sí. Y entonces, pues yo de ahí salté precisamente de Michoacán a Jalisco, porque nos fuimos a Puerto Vallarta a vivir allá. Ah, Y Puerto vivimos, Vallarta, con razón. bueno, un tiempo vivimos en Compostela, porque Ok. yo ahí pues seguí consultando archivos y toda la cosa, y él estuvo trabajando en Compostela, sí, pero después ya nos fuimos a mero Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, parece mentira, uno cree, y si ahí tienen su buen archivo, ¿eh? Ujú, No estaba muy organizado, yo entraba y todo me prestaban y todo consultaba yo. Donde consulté también mucho archivo fue en San Sebastián, ¿eh? Ahí sí ujú, lo tenían organizado los padres, fíjese, ujú. lo tenían organizado, y allí sí pude consultar muchos documentos, muchas historias de toda esa región. En su trabajo, Ujú. menciona usted que había altibajos en la minería de esta zona de San Sí, Sebastián y de Compostela, y de repente tenían una bonanza y de repente tenían años muy pobres y con problemas pues de abastecimiento, de mano de obra, de azogue, de comida, sequías o sí. inundaciones de las minas. Toda esta región de Nueva Galicia tuvo muchos problemas, a pesar de que tuvieron minas, tuvieron problemas de abastecimiento, ¿eh? Sí, no era así como, pues aquí más al centro, que sí le tenían mucho cuidado y me preocupaban mucho los españoles por esas regiones de aquí cerca. Ujú. Tan solo Tlalpujahua, que yo conozco mucho Tlalpujahua y todo, allí sí hasta hubo españoles viviendo allá y todo. Y acá en Nueva Galicia no, estaban un poquito, se les haría muy lejos o qué pasaría, pero no estaba muy habitada. ¿Sabe qué ciudad sí donde habitaron los españoles fue Compostela? Que está Sí. cerca de Puerto Vallarta. Compostela sí, ahí sí, cuando fui al archivo me encontré documentos de españoles y todo, Ujú. porque ahí sí vivían en Compostela. Pero en Puerto Vallarta, pues, yo no sé por qué no, pues no dejaron gran cosa los españoles, sí han de haber vivido allí, pero no dejaron gran cosa. Y Compostela también pude visitar el archivo, con muchos documentos y todo. Tuve esa suerte, bueno, no suerte, Ujú. sino que estaba ahí en el lugar, ¿no? De que los lugares a donde estaban cercanos a Puerto Vallarta, que era donde vivíamos, podía yo consultar estos archivos. ¿Consultó usted algo en San Blas?
Sí, también, de San Blas y todo. Todas esas regiones, sí, son, estaban mencionadas en los archivos. San Blas, por ejemplo, sí me acuerdo. Que claro, no era un tema que a mí me interesara mucho, pero sí, sí estaba mencionado, ¿eh? Y también un poco al norte de Jalisco. Mm. Por ejemplo, en Zacatecas mencionaban mucho a Zacatecas y a lugares de Zacatecas y todo. Es decir, toda esa región de Jalisco, de Zacatecas, de todo ese rumbito, sí, sí encontré algunas cosas yo en el archivo. ¿Sí? Y el Sí. archivo, le digo, estaba desorganizado y yo sí le dije al padre, pues si quiere, padre, lo organizamos y todo. Sí, me dijo, pero pues ni me dio oportunidad ni tuve yo oportunidad, ¿eh? Porque Mm. yo estaba con esto de mi tesis y todo, ¿eh? Pero ahora ya está mejor organizado, ¿eh? Eso sí. En las fuentes coloniales se refleja esta situación de desesperanza ante la decadencia de los centros mineros, que se expresaba también en los otros ramos de la economía de la región. Sin embargo, a pesar de las situaciones adversas mencionadas, la especialista afirma que en el transcurso de la colonia, la producción de plata y de otros minerales en la zona puede considerarse de gran importancia, y al determinar el asentamiento de poblaciones españolas y comunidades indígenas que se desarrollaron y convivieron durante toda la época colonial. Bueno, ahora el que vaya a San Sebastián, ya usted abrió camino, ya no es ir con un jeep que no puede dar la vuelta ni en un archivo medio organizado, sino ya tiene también su tesis y su trabajo, ya puede saber más o menos qué buscar. Por ejemplo, si yo fuera para allá, me gustaría buscar la manera de cómo ellos quintaban al rey, cómo se hacían las cuentas en minas que podían ser muy ricas en un principio y después muy pobres, y que Sí. no había mucha gente para estar haciendo exploración de vetas ni nada. Es una zona muy aislada. Sí, lo que pasa es que en el primer siglo los españoles sí dominaron toda esa región, ¿eh? Esa región fue muy dominada por los españoles, bueno, y criollos, ¿no? Ya después ya no tanto, ya no les interesaba tanto esas regiones, ya eran como gente más, ya con ciertas sí, cruces biológicos, ¿no? Sí, Ujú. ya no eran así los españoles o hijos de españoles así, que en un tiempo sí estuvieron muy interesados en todas esas regiones, de Nueva Galicia, pues hasta ponerle Nueva Galicia y toda la cosa, ¿sí? Ujú. Pero después ya no, y ya se fueron, yo me imagino que ya se fueron a Zacatecas y a otros lugares donde pudieran explotar las minas, ¿verdad? Porque sí, para explotar las minas en Puerto Vallarta se tiene que ir al cerro, ¿eh? Nada de que ahí luego, no, tiene uno que hacer pues nosotros íbamos en Jeep, mi esposo y yo, y entonces sí pasaba unos lugares donde habían sido minerales y toda la cosa, pero pues para los españoles en su época les ha de haber costado cierto trabajito, ¿no? Y bueno, Seguramente. En la región occidental del Reino de Galicia, que comprendía lo que hoy son el actual estado de Nayarit y parte del estado de Jalisco, se explotaron gran número de yacimientos metalíferos. Sin embargo, la producción argentífera fue sumamente variable, con épocas de auge y decadencia de las minas, debido principalmente a la cortedad y mudanza en la ley de las vetas, además del agotamiento de las mismas. Se pueden agregar como factores negativos que impidieron se obtuviera una buena y constante producción de los metales, la escasez de mano de obra india y la falta de capitales e insumos para impulsar la explotación. sí. Maestra, ¿y quién dirigió su tesis? Porque yo me pregunto si nadie conocía sobre las minas de de la Nueva Galicia, es usted quien estaba abriendo ese camino. ¿Quién le podía haber dirigido su tesis? Pues el maestro Jiménez Moreno Él mismo. fue mi director de tesis, sí, pero es que el maestro Jiménez Moreno era una enciclopedia viviente, Yo lo ¿eh? Usted conocí, lo era un conocía sabio. desde luego, ¿verdad? Sí, Sí. sí, yo lo Ay, conocí. sí, no, el maestro Jiménez Moreno, y yo sí, le empecé a platicar que yo quería, bueno, hacer mi tesis, él me la dirigió y toda la cosa, y dijo, yo se la dirijo, y él me dirigió mi tesis primera, La de sí, Tlalpujagua. la de Tlalpujagua fue el maestro Jiménez Moreno. Entonces,
Sí, sí, después ya fue el maestro Olivé, pero de primero Ah, fue Jiménez Moreno. Olivé ok. también fue increíble para mí, el maestro Olivé, fue mi gran maestro de veras. Ujú. Entonces, pero no se diga el maestro Jiménez Moreno, no, yo lo quise mucho, el maestro Jiménez Moreno. Todavía no encuentro quien no haya querido a Jiménez Moreno. De veras, en serio, no, es Sí, que Jiménez era un Moreno, sabio, sí, un era un sabio, sabio. y era generoso, porque si uno le hacía alguna pregunta, no era que contestara estas cosas, no, 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 se ponía a darle a uno toda una plática, todo un contexto, donde era, de quién era la gente, bueno, le preguntaba uno, y sí, los compañeros decían, no le pregunten a Jiménez Moreno, pero por broma, ¿no? Sí, Porque sí, sí, el porque no maestro acaba Jiménez nunca. no acaba nunca, sí, en serio, el maestro Jiménez Moreno se tenía, sí, dígame. Ujú. Fíjese que yo, por ejemplo, leí por primera vez el texto suyo de la producción minera del norte y occidente de la Nueva Galicia, porque yo Ujú. estoy interesado desde hace algunos años, aunque más como curiosidad que como una investigación, en el movimiento de los Cascanes, en la rebelión de los Cascanes y el inicio Sí, de la guerra chichimeca. Y él y Caroline Baus, que fue su discípula, trabajaron a los Cascanes en la época en que usted está encontrando los primeros documentos de las vetas de la Nueva Galicia. Entonces, yo me preguntaba cómo podían tener la guerra chichimeca entre San Juan de los Lagos, León, hacia Zacatecas, y en cambio de esta zona, la zona Huichola, pudieran tener estas vetas. Y usted me dio la respuesta, porque en su ajá, texto habla de caseríos de no más de 12 a 15 habitantes. Estamos hablando de familias, sí, apenas sí, familias. sí, 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 exactamente. El laboreo de las minas en el Reino de Galicia tuvo como normas las cédulas reales, que permitían la libre explotación de los metales. Así, Por carta y provicción del señor emperador rey, fecha en Granada, a 9 de noviembre de 1525, otorgó su majestad facultad a todos sus vasallos para que pudiesen ir a las minas de oro y plata libremente, y coger y labrar el oro y plata que hallasen en ellas, sin perjuicio de sus reales derechos. Y esta es la primera concesión que se haya hecho en la materia. El maestro Jiménez Moreno, o sea, había recorrido, o yo no sé si recorrido físicamente, pero lo que es estudiar desde Baja California Norte hasta Yucatán. Sí, 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 Usted le sí, sí. preguntaba a nuestro Jiménez sobre Veracruz, o sobre Chiapas, o sobre Campeche, y todo se lo contestaba. No, no, a mí fue mi maestro querido, y era una gente tan sabia, de veras, y tan generosa, de veras. Increíble, sí, Bueno, su historia de México la llevábamos en la preparatoria. sí, sí, Un sí, sí. libro así de grueso. Era nuestro libro de cabecera de historia en la De preparatoria Jiménez número Moreno, 1. Sí, de de Jiménez Jiménez Moreno. Moreno. Pero, ¿abarcaba desde California hasta Yucatán o qué abarcaba ese Era libro? historia nacional, entonces lo que Ah, sí, sí, eran las distintas épocas y cuando sí, había que trabajar Yucatán había menciones a Yucatán y cuando había menciones a Guanajuato o sí. a A Veracruz, donde a quiera. México, sí, a donde No, quiera. no, era el maestro Jiménez. ¿Sí fue su maestro de alguna vez? No, fíjese ¿Sí, que de yo lo usted? conocí en el INA. Y Ah, yo cuando acababa pero de no fue su entrar maestro. con la maestra Alicia Olivera, ella era también discípula Ah, de Jiménez Moreno. sí, Y Jiménez Moreno. lo conocíamos porque ella trabajaba los cristeros Ah, de Valparaíso y de estas zonas allá en Zacatecas. Y ajá, Jiménez Moreno, que había sido en sus juventudes de la ACJM, entonces le ayudaba y se platicaban mucho. Y ahí yo paraba la sí. oreja. No se crea que era yo discípulo, yo nada más era oidor. Oído, pues un poco yo, fíjese, yo cuando estaba antropología, bueno, mi departamento estaba en la colonia de Roma, ¿cómo se llama esta calle? Que estuvo allí en historia y antropología, por el rumbo Ujú, donde está el instituto, pero ujú. era la otra calle. El maestro Jiménez, y teníamos como jefa
¿sabe a quién? A la maestra Dalia. Bueno, Ah, sí, y el maestro Jiménez Moreno la visitaba. Y tenían unas pláticas que estaba uno con la boca abierta, ¿eh? Así, sí. increíble, increíble. Sí, sí. Me acuerdo que estábamos, ¿cuál era la otra compañera? Que decíamos, ahí viene el maestro Jiménez Moreno, y ya decíamos, tenemos conferencia gratis. No, tenían unas pláticas increíbles, ¿eh? Sí, muy Sí, con la bonitas, sí. maestra Bárbara Dahlgren. También la tuve de maestra, ¿eh? Ya. ¿Usted no la tuvo de maestra? No, fíjese que yo estudié en la UNAM, entonces mis maestros eran Ah, historiadores, pero ya sí, estando pero no. trabajando en el INA es donde los conocí a todos ellos, por la maestra Sí. Alicia Olivera. Sí. No, la maestra Darling también era increíble, ¿eh? La maestra Sí. Darling. Ahorita me están preguntando si se puede uno acordar de del edificio donde estaba este departamento, porque la ENA estaba primero estaba allá en donde está ahora el Museo de las Culturas y después ya pasa a Antropología. Pero donde estaban ellos sería la calle de Tonalá o en la de No, yo llegué ahí, pues llegué a Orizaba, estar ahí. Sí, no, casi enfrente del instituto, en la misma calle. en Córdoba. Sí, sí, Ah, en Córdoba, pero estaba como antes de llegar al instituto, pasaba por una calle y así como muy cerca de la esquina estaba el edificio y yo estuve allí visitando mucho a la maestra Dahlgren. Y ujú, entonces, ahí estaba la maestra Dahlgren. ya, Era un anexo del Instituto de Antropología e Historia, sí. ya. Pero no me acuerdo ahorita qué número era y todo. Pero era no enfrente del instituto, pero sí a un lado así del instituto, sí. Muy Estaba cerca. ese, Ujú. muy cerca, muy cerca. Sí, Sí. bueno, eso lo voy a averiguar nada más por pura curiosidad. En realidad, lo que me llama Sí. más la atención es esto que dice usted de que escuchaba uno conferencias del tema que fuera. Ay, sí. ¿Se No, acuerda usted de increíble. alguna cosa que le haya a usted impactado? Pues es que hablaba de todo, era interesantísimo el maestro Jiménez Moreno, de veras, hablaba de cosas así que uno no conocía, ¿no? Por ejemplo, de estas ciudades del norte del país, Ujú, nos platicaba, también estuvo en Baja California, tanto estuvo en Alta California como Baja California, trabajando o de paseo, yo no sé, pero nos hablaba de esos lugares, de que los sitios ahora que, pues, ahora son famosos y todo, él nos hablaba y nos decía que había que recorrer ¿cómo se llama? Hay como donde no hay vegetación, como desierto y toda la cosa en el norte de Baja California, ¿no? ujú, Bueno, de la península. Y ujú. yo cuando conocí la península de Baja California, que me tomé el barco, El que ferry. en Ajá, La Paz lo toma. El ferry, ujú. exactamente, que lo toma uno ahí en La Paz. Recorrimos toda la península y me acordaba yo de los lugares que el maestro nos mencionaba. Que se conocía la península, pero no se Al imagina. dedillo. No, era Y, increíble. y fíjese Sí, usted que también la maestra Dahlgren la debió haber conocido porque su esposo sí, Jordán escribió sí, libros deliciosos sobre el mar de sí. California y sobre su viaje por tierra. Sí, Fernando Fernando Jordán, ¿verdad? Jordán, sí, Sí, sí. Y maravillosos textos. la maestra de Darwin fue mi maestra, ¿eh? En Ah, historia, ¿en qué materia fue? Historia antigua, no, ese fue el maestro. ¿Qué nos daba la maestra Darlene? Pero fue mi maestra, nos dio clase la maestra Darlene. Era increíble también la maestra Darlene, ¿eh? Era una sabia y todo, sí, pero cómo no. había que estar bien abusada para poderle llevar el ritmo y que entenderle, ¿eh? Porque hay veces que decía algo y que ella había, yo creo, pensado, y ella sonaba otra cosa, y dices, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Sí, sí, no, no, increíble la maestra Dalia, Bueno, le estoy hablando de hace casi 50 años, había una anécdota Ujú. entre los antropólogos que la maestra Dahlgren cambiaba de tema inmediatamente. Entonces, si no ponías atención, Sí, decían, sí, ya sí, estás como Bárbara Dahlgren, cambiaste el tema y no me avisaste. sí, sí, y es que ella como que se adelantaba así al Sí, tema,
y ya lo terminaba y en eso se le venía yo creo otra idea y decía sí, eso nos pasaba yo creo que a todos sus alumnos, sí, Sí. pero era la maestra de alguien también increíble, es una persona, Sí, fue con una una persona velocidad mental increíble. increíble, sí. Sí. Ay, no, yo tengo tantos buenos recuerdos de la escuela de antropología, no se imagina, de veras que, y mucho tiempo la pasamos primero en el museo, acuérdense que estaba Sí. allí en la escuela, yo me tocó gran parte de la carrera en el museo, y ya creo que el último año, el semestre, el último semestre, alguno que otro semestre, ya tuve que ir hasta la escuela, ya que me queda hasta el quinto demonio, ¿no? Porque yo vivo por el norte, Ah, sí, ya. yo vivo en la colonia San Jacinto, y entonces, no, San Jacinto, no, perdón, no, ¿cómo se llama mi colonia? Valle Ceilán, ya estoy diciendo, Valle Ceilán, es acá rumbo por Tenayuca, Ah, ajá. vivo por ahí, entonces sí, eso sí nos quedaba lejos, pero increíble así, de veras, con la maestra Darla. No, qué bueno, qué recuerdos, ¿verdad? De Sí. la formación. ¿La maestra Dahlgren tuvo algún consejo o alguna opinión sobre su trabajo de minería en la Nueva Galicia? En Nueva Galicia, déjenme pensar, cuando hice yo mi tesis, no, porque la maestra de alguien me dio en los primeros cursos, nos daba qué historia, no me acuerdo qué cursos daba, pero no me acuerdo que me haya dado en los últimos cursos. ¿Qué otros maestros así importantes recuerda usted? Bueno, Jiménez Moreno, Dahlgren, ay, ahorita déjenme ver, pues sí, ¿quién? Ah, Piñachán también fue mi Ah, maestro, ok. Piñachán, ah, bueno, la maestra Piñachán también, la maestra Beatriz. Beatriz. Ajá. Que fue mi maestra, y me quiso mucho y la quise mucho. La visitaba yo a la maestra Piñacha. ¿Quiénes? A ver, deja de acordarme. Pues, maestros de esa época, ¿quién más? Pues creo que no me acuerdo. Olivé. ¿Quién? Pues mi Olivé querido del alma que ha querido yo tanto. Sí, sí, sí. Sí, el maestro Olivé, la maestra. Pero sí, sí, tuve varios maestros que ahorita creo que no me acuerdo, pero que sí los quise mucho a estos maestros. Que ¿Y de sus eran muy buenos. compañeros? De sus compañeros de De clase. mis compañeros de clase, pues ¿sabe quién fue mi compañero y muy querido? Guerrero. ¿Sí conoce ¿De a veras, Javier Guerrero? Guerrero? Sí, muy Ah, lindo. sí, Era, también inteligentísimo. es un nombre increíble, Guerrero. Sí. Este, esta de Emma Pérez Rocha, si la conoce. Ok, claro que sí la conocí. Sí, Seguimos siendo buenas cuatas, buenas sí, sí. amigas. Y Eh, sí, sí, tuve muchos compañeros que todavía nos llevamos, que ahorita se me van los nombres, pero sí, sí, todavía, gracias a Dios, de vez en cuando nos comunicamos, ¿verdad? y discípulos de usted, maestra Celia. Discípulos así que eh, bueno, tengo a mi querido discípulo que le dirigí su tesis y toda la cosa, ¿cómo se llama? Víctor Benítez, pero es de los jóvenes, Ya, que fue mi ayudante. Mucho tiempo, pues todavía sigue siendo mi ayudante, pero además fue mi discípulo, sí. ya. ¿Con Mucho quiénes trabajo. salía usted a hacer trabajo de campo? Trabajo de campo, ¿con quién éramos? Salíamos a trabajo de campo. La maestra Dalger, con la maestra Dalger, sí. Pero no me acuerdo, no, con Piñacha no, nunca salí. No, creo que era la maestra Dalger, sí, sí. Porque era antropóloga. Sí, Este, sí, Piña es más bien arqueólogo. sí, 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 la maestra Dalger, sí, llegué a salir con él. Creo que llegamos a venir a Compostela, me acuerdo, sí, Ah, alguna vez. mire, Sí, en uno de los textos que usted tiene aquí de San Sebastián y del Reino de Nueva Galicia, están los números, pone por allá usted algunos números de población y de cómo iban cambiando las generaciones y casi sin sentir. Entonces, se ve el relato que usted hace del siglo XVII al siglo XVIII y luego del siglo XVIII a finales del XVIII y hasta Humboldt, y se ve sí, un ritmo lento en esta vida de, sí. de, de los mineros y de las familias mineras. Sí, sí, Eh, sí, no, eh, no, no, es que cambiaran así rápidamente, ¿no? Sí, heredaban de padres a hijos, heredaban de padres a sí, hijos. sí, 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 sí. sí.
No, y la región de Tlalpujahua fue muy importante por las minas, ¿eh? Sí, fue No, sí, muy importante. Tlalpujahua sí, pero ¿qué tal las de Nueva Galicia? Es que lo que usted hace para la Nueva Galicia es muy interesante porque es muy singular. Estamos hablando no de los auges mineros ni de Ujú. las bonanzas novohispanas, sino estamos hablando de los pequeños mineros que a veces tenían apenas para sobrevivir. Sí, sí, Y sí, entonces pasaban de la gran atracción a la desesperanza. sí, sí, tienes razón, tienes razón. Eso es la Sí, parte que más me gustó de su texto, que maneja estos dos estados de ánimo. Primero, sí, una gran esperanza de ir a la sierra y encontrar las vetas o el oro, y de repente la sí, desesperanza, pero no se iban, ahí se quedaban. sí, lo malo, sí, es que la minería eso tuvo, que tenía épocas de auge y después épocas dificilísimas para la pobre gente, ¿eh? Muy difíciles, pero había de momento un auge en alguna beta, alguna cosa, y ya otra vez se reponían, pero y ya, por ejemplo, ahorita Tlalpujahua ya, pues ya no, las minas ya no las Ah, explotan no, casi, no, ya no, no. no vive en realidad del turismo, Del del turismo. visitar el pueblo como. Sí, ¿había ido últimamente a Tlalpujahua? Últimamente no he ido, pero estuve ahí hace quizá unos 10 años. Ah, no, yo he ido más últimamente. Ya. Talpujagua es muy bonita, la ciudad, muy Ah, bonita, sí, la tienen muy bien arregladita y todo. El museo, está lindo sí, el sí, sí, museo. sí. Sí, y Zacualpan también, el mineral de Zacualpan, ahí en el Estado de México, ya rumbo sí, a la sierra que va a dar a Tasco. Eh, sí, eh, en cambio, esta es otra. Esta que usted está trabajando de Nueva Galicia es la que va a dar a Zacatecas y después a Nueva Vizcaya, hacia Durango, sí, exactamente, es más al norte, sí, más exactamente. al norte. Sí, Y sí, más difícil, es sí. más escabrosa, más ruda la sierra. Ah, no, sí, sí, no fue como en estas regiones de Tlalpujagua y de estas, que pues las minas como que querían salir, querían salir, ¿verdad? Como que decían, explótenme, sí, Sí, no, fue otra cosa, sí, otra sí, cosa acá, sí, 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 sí. sí, De sí, repente a lo mejor ni siquiera tiendas había para poder conseguir herramientas y para poder conseguir aperos para los sí, animales, azogue, ay, sí, sí, pero sí también la Nueva Galicia fue muy importante también en la cosa de la minería, ¿eh? La Nueva así como Galicia no. también. Así, así como Tlalpujagua, la Nueva Galicia, no se diga. Entonces, pues sí, yo ya también ahorita, pues estoy más bien ya Tlalpujagua ya casi no le he tocado. Bueno, sí alguno que otro artículo que me piden y todo, pero sobre todo me estoy dedicando ahora sí a la Nueva Galicia. Ya. Ya, sí. ¿Tiene algún trabajo sobre Bolaños y sobre estos lugares? No, así en particular, no, sino más bien Porque sí. sería padre de saber cómo se fueron abandonando estos lugares y van cambiando. Acaban siendo santuarios de los huicholes cuando habían sido fundaciones españolas. Sí, sí, Y entonces hay una idea de evolución. sí. Porque, por ejemplo, Tlalpujagua, que también tuvo sus bonanzas increíbles, sin embargo, se han mantenido. Ya ve Sí. que, por ejemplo, venden mucho la cuestión de el dulce que venden y todo. ¿Cómo se llama el dulce? Ahorita se me fue el nombre. Venden cosas y sí. ¿Cómo se llama? La cuestión de las esferas también, Ah, sí, están claro. dedicados a las esferas, sí. Entonces, Para Navidad, sí, cierto. sí. Entonces, Tlalpujagua, yo últimamente fuimos, pues, pero el año pasado, no este año, me dio mucho gusto Tlalpujagua, porque Tlalpujagua pues, fue una tierra muy importante para nosotros, por mi mamá nació en Tlalpujagua, yo nací cerca de Tlalpujagua, en un lugar que se llamaba Tepustepec, se llama Mm. todavía, Tepustepec, que es como ahora es como una colonia de Tlalpujagua, ese y otras poblaciones, son como pueblitos aledaños a Ujú, Tlalpujagua, ¿no? ujú. Y yo nací en Tepustepec, pero mi mamá sí era de Tlalpujagua. Vamos a dar por terminado ya el programa, maestra. Si me Bueno, permite, voy a cuando usted, hacer ya la salida. sí, sí. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Celia Islas Jiménez. Gracias a nuestros escuchas por su atención
Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales, YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. Realización y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.